Buenos días, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Buenos días, profe. Gracias, buenos días. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Bueno, muchachos, ¿me pueden confirmar si me escuchan? Acabo de cambiar mi bocina. Sí, ¿Me pueden profe. confirmar si me escuchan, por favor? Sí, profe. Gracias. Vamos a dar solamente unos segundos más porque somos muy poquitos todavía. Iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, vamos a iniciar. Gracias por conectarse. Buenos días a todos, bienvenidos. Nada más, nuevamente, confírmenme si me escuchan. Estoy probando todavía un nuevo equipo. Si me escuchan, por favor. Sí, sí se escucha. Sí, se escucha. Ok, yo, gracias. Vamos a empezar, muchachos, entonces, buenos días. Vamos a empezar ya con nuestros temas del segundo parcial. Apenas estamos algo retrasados en el tiempo, pues debido a todas las situaciones que se han dado. Pero bueno, vamos a empezar ahora, a partir de hoy, a ver nuestros temas del segundo parcial. Pero por principio de cuenta, les recuerdo que ya tengo ahí programadas una actividad para la semana en relación a los temas que vamos a ver en los próximos días, donde empezaremos hoy, el día de hoy, empezar a ver energía potencial eléctrica y revisaremos también el concepto de potencial eléctrico más adelante. Y bueno, ese es el plan de trabajo de esta semana, revisar energía potencial eléctrica. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien quiere comentar, preguntar algo, alguna duda, algún comentario, algo que quieran saber? No, profe, creo que no. ¿No hay comentarios? ¿No hay dudas? Vale, muchachos, vamos a empezar entonces. Voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación para revisar el tema del día de hoy.
¿Me pueden confirmar si ya están viendo la pantalla de energía potencial eléctrica? Sí, sí se ve. Hola, hola, ¿sí me pueden confirmar, muchachos? No los escucho. Sí se ve, profe. ¿Nos dijiste algo, Alondra? No, no escuché, es que no sé si está fallando mi bocina. A ver, así si me pueden confirmar si me escuchan. Sí, profe. Sí, sí lo escuchamos. Ok, tengo problemas con mi bocina, yo no sé si trabaja su pila. Voy a seguir nada más con la computadora. Gracias. Pues vamos a iniciar, muchachos, con con este tema que es ahora energía potencial eléctrica. Y lo que vamos a ver en este tema es precisamente algo como lo que está aquí simbolizado, muchachos. Acá en esta lámina de presentación, inicial de esta presentación, tenemos en la parte superior un par de imágenes que nos representan este concepto que vamos a revisar el día de hoy. Tengo aquí, por ejemplo, muchachos, un par de cargas, un par de cuerpos cargados. Bueno, tengo aquí un par de cargas en la parte inferior y en la parte superior tengo una carga negativa que está por aquí, que tiene cierta movilidad. Entonces, dependiendo de cada par de cargas, como antes hemos visto, pues tiene una fuerza que se genera entre ellas, pero también tiene otra característica que se llama una energía potencial. Es decir, entre cada par de cargas se genera una energía potencial eléctrica, porque pues dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos está esta carga, existe esta posibilidad de moverla, de mover esa carga eléctrica de forma similar a cómo se mueven, bueno, algunos objetos en la Tierra, o todos los objetos en la Tierra, por efecto del campo gravitatorio terrestre. En este caso, el efecto lo hace el campo eléctrico y ese campo eléctrico pues tiene la posibilidad de mover estas cargas y bueno, a eso se le llama la energía potencial eléctrica. Pero ahorita vamos a desglosarlo un poquito más ese concepto. Lo único que quiero ver es que, bueno, que vean aquí es que esta carga, por ejemplo, pues puede tener distintas posiciones en el espacio y con respecto a las otras cargas que están fijas, pues puede tener una cierta energía potencial. Ahorita vamos a desglosar esa parte. En la siguiente lámina tenemos ya propiamente lo que es la definición de lo que es la energía potencial eléctrica. Tengo aquí, en la parte central de esta lámina me habla de que la energía potencial eléctrica me habla acerca de un trabajo que es realizado en contra de las fuerzas eléctricas para transportar la carga desde el infinito hasta un punto determinado. Está medio rimbombante la explicación, bueno, la definición, pero bueno, esa es la definición de la energía potencial eléctrica. Para empezar, muchachos, el trabajo realizado, si ustedes recuerdan su concepto de física 2, habíamos revisado el concepto de trabajo. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula el trabajo mecánico de su curso de física 2, muchachos? Fuerza por ángulo. Más o menos, falta por ahí algo. El trabajo mecánico. Puede ser que lo hayan definido de esta manera como W o como tau, depende con quién lo hayan revisado, pero el trabajo se simboliza de esas dos maneras, W por work en inglés, o trabajo por esta letra que se llama tau. Y tiene que ver con la fuerza. ¿Qué más, aparte de la fuerza, qué más implica en el trabajo? ¿Alguien se acuerda? Por muchos cursos de física 2, fue el semestre pasado. ¿No tuvieron física 2? Muchachos y muchachas.
Alguien que me confirme. ¿Era multiplicado por coseno o seno? No me Ajá, acuerdo. por el coseno. Pero Ah, aquí lo que falta es la distancia. Cuando aplico una fuerza y esa fuerza hace que un cuerpo se desplace a una cierta distancia, entonces puedo calcular el trabajo que esa fuerza genera sobre este cuerpo. Y desde luego tengo que multiplicar por el coseno de un ángulo que formen esa fuerza y ese desplazamiento. Entonces, esa es la definición de trabajo precisamente. Entonces, esto es, en el caso de esta energía potencial eléctrica, me habla que es el trabajo realizado en contra de las fuerzas eléctricas para mover la carga desde un punto lejano hasta un punto determinado. Por eso este punto infinito es un punto muy alejado hasta ese punto determinado. Entonces, bueno, ahorita regresando a esta definición del trabajo, de acuerdo con las unidades o las cantidades físicas que aquí se operan, que son la fuerza y el desplazamiento, la fuerza la medimos en newtons, el desplazamiento lo medimos en metros, entonces, por esa razón, la energía potencial eléctrica se mide también en las unidades que tiene el trabajo, que son newtons por metro o joules. Seguramente han oído esa unidad, porque en Física 2 pues trabajamos mucho las unidades de trabajo, bueno, utilizamos mucho las unidades de trabajo, en este caso newton metro. Estas mismas unidades son las que tenían la energía potencial gravitacional, la energía potencial, perdón, y la energía cinética, porque todas ellas son trabajo. En este caso la energía potencial también es trabajo. Es un trabajo que se realiza en contra de la fuerza eléctrica para mover una carga desde un punto muy alejado hasta un punto determinado. Esa es precisamente la energía potencial eléctrica. Entonces, acá tenemos del lado izquierdo, muchachos, unas gráficas, unas imágenes que nos muestran pues el símil de la energía potencial gravitacional. Aquí tenemos, por ejemplo, este patinador sobre esta curva. Cuando está en la parte superior, tiene una energía potencial máxima, porque está a una máxima altura con respecto a una referencia. A medida que este patinador empieza a descender por esta rampa, empieza a aumentar su velocidad y empieza a cambiar su energía potencial por energía cinética, energía de movimiento. De tal manera que cuando llega a este punto más bajo, tiene la energía potencial más baja porque está más cerca del piso, pero tiene una energía cinética más alta porque se está moviendo a la velocidad mayor que puede hacerlo. Y entonces cuando empieza la curva de subida, empieza a cambiar nuevamente su energía, empieza a disminuir su energía cinética, pero empieza a aumentar su energía potencial. Es decir, cada vez está más lejos del piso, entonces tiene una energía potencial ahí acumulada. De manera similar se comportan las cargas que vamos a ver en este momento. Las cargas eléctricas también pueden acumular o disipar energía potencial, o más bien acumular o reducir su energía potencial con respecto a la posición de otra carga que esté colocada en otro punto. Por ejemplo, la referencia, este piso, pues será una carga eléctrica, y la posición que tenga la otra carga con respecto a esta, pues eso dará como resultado que haya una mayor o menor energía potencial entre estas dos cargas. Eso también lo podemos ver en esta imagen de abajo. Es la ejemplificación de la energía potencial y su cambio de energía cinética, pero en este caso solamente vamos a hablar de energía potencial. Cuando esta pelotita esté muy alejada de la energía, perdón, de otra carga, pues va a tener una energía muy pequeña, una energía potencial muy pequeña. Y a medida que se vaya acercando, que esté en la proximidad de otra carga, pues va a tener una cierta energía potencial que va a estar cambiando dependiendo de qué tan lejos esté una carga en movimiento con respecto a otra que está en algún punto del espacio determinado. Y bueno, vamos a seguir revisando esta lámina. ¿Cuáles son las características de esta energía potencial?
Para empezar, muchachos, ya dimos las unidades de esta energía potencial. Vamos a puntualizar algunas cosas. El trabajo, muchachos, es una cantidad de tipo escalar, es decir, pues afortunadamente ahora ya tenemos una cantidad escalar, ya no, el trabajo ya no es un vector, es simplemente una escalar, una cantidad que necesita solamente un número y una unidad para definirse. El trabajo ya no es un vector, es un escalar, y sus unidades son newtons por metro o joules. Entonces, aquí en lo sucesivo ya no vamos a usar vectores para operar, al menos para calcular esta energía potencial. Pero vamos a ver algunas de sus características. Aquí tengo del lado izquierdo una derivación de esta energía potencial y me dice esta característica de ella. Aumenta, me dice, si una carga positiva se mueve en contra del campo eléctrico, y disminuye si una carga negativa también se mueve en contra del campo eléctrico. Vamos a tratar de entender eso. Tengo aquí dos cargas positivas, muchachos, en la imagen de abajo, y cada una de ellas ejerce una fuerza sobre la otra y desde luego ejerce un campo eléctrico sobre la otra. Si alguien me puede decir hacia dónde apunta, voy a dibujar, como antes lo hemos hecho, una línea que las una, porque ahí sabemos que ahí se manifiesta el campo eléctrico y la fuerza. Entonces, pregunto, muchachos, por ejemplo, esta carga de la izquierda, vamos a llamarle la carga 1, la carga 1 que está aquí del lado izquierdo, sobre esta carga de la derecha, que es la carga 2, ¿hacia dónde apunta el campo eléctrico que la carga 1 ejerce sobre la carga 2? ¿Alguien me puede decir? Puede ser uno nada más. ¿Hacia afuera? ¿Hacia dónde, perdón? ¿Hacia afuera? Hacia afuera, eso es, hacia la derecha. ¿Así? Sí. Ok. Bien. Y entonces, la carga, ahora el campo eléctrico que sí que ejerce la carga 2 sobre la carga 1, ¿hacia dónde apunta? Izquierda. Hacia la izquierda, hacia acá, tratar de alejarla igual que la fuerza, en la misma dirección que la fuerza, entonces sería el campo eléctrico 2. Y vamos a ver si con esto podemos clarificar un poquito lo que dice aquí. Entonces, estas dos cargas están separadas a una cierta distancia. Como están separadas a una cierta distancia, voy a tratar de marcarla aquí. Una distancia R. Entonces, entre estas dos cargas hay una cierta energía potencial eléctrica. Esta energía potencial la vamos a simbolizar de esta misma manera, energía potencial, así como está, como dicen sus siglas, energía potencial. Y cuando están separados a una cierta distancia, pues tienen un cierto valor. Después vamos a ver cómo lo vamos a calcular esa energía. Pero resulta que por la definición de esta energía me dice que esta energía aumenta si una carga positiva se mueve en contra del campo eléctrico. Esto es, el campo eléctrico, vamos a suponer esta carga 2, el campo eléctrico apunta hacia la derecha. A medida que yo mueva esta carga hacia la izquierda en contra del campo eléctrico, o sea que la acerque más a la otra carga, aquí su energía potencial va a ser mayor. Esta energía potencial 2 va a ser mayor que esta energía potencial 1. ¿Por qué? Por la razón de que las cargas están más cercas y entre ellos hay una fuerza mayor. Y vamos a ver que esta energía potencial pues está muy relacionada con la fuerza eléctrica entre las cargas. Entonces la energía potencial va a ser mayor que la carga, la energía potencial 2, que es cuando están las cargas más cerca, va a ser mayor que la energía potencial 1, que es cuando estaban las cargas eléctricas más alejadas. Entonces, eso es lo que nos dice esta definición. Lo mismo sucede, sucede lo contrario si es una carga negativa. Si hacemos el análisis que hicimos ahorita, pues una carga negativa, su energía potencial disminuye cuando se mueve en contra del campo eléctrico. Por eso lo vamos a ver ya más con números más adelante.
Y bueno, vamos a ver otra característica de esta energía potencial que está marcada en la parte derecha de la lámina, muchachos. Aquí de este lado me dice que esta energía potencial se almacena, es decir, se incrementa cuando se acercan dos cargas del mismo signo. Bueno, hay dos posibilidades para que se almacene o se incremente. Si dos cargas, para empezar, del mismo signo se acercan, esta energía potencial se almacena o se incrementa. Pero si dos cargas de diferente signo se alejan, también se almacena o se incrementa la energía potencial. Y esta energía potencial también se disminuye en dos casos. Por ejemplo, cuando dos cargas del mismo signo se alejan, la energía potencial disminuye. Y cuando dos cargas de diferentes signos se acercan, entonces la energía potencial disminuye. Entonces aquí vamos a tener un juego ahí entre el signo de las cargas y si se alejan o se acercan para disminuir, pero para disminuir para aumentar esta energía potencial. Vamos a ver, de forma similar, muchachos, a la energía potencial eléctrica, bueno, la energía cinética, perdón, la energía potencial gravitacional. ¿Cómo podríamos entender esto? A ver, bueno, es que aquí tenemos dos cargas de diferente signo. El concepto más importante que nos debe de quedar ahorita es que si hay cargas del mismo signo y se acercan, la energía potencial aumenta. Si se alejan, la energía potencial disminuye. A ver, vamos a ponerlo aquí en la lámina, en la parte de arriba. Tenemos el primer caso, dos láminas, dos cargas de signo positivo. Estas son cargas del mismo signo. En este caso, si estas dos cargas del mismo signo se acercan, si estas dos cargas del mismo signo se acercan, entonces su energía potencial aumenta. Por el contrario, si estas cargas se alejan, su energía potencial disminuye. Vamos a imaginarlas, muchachos. Estas cargas como si estas cargas estuvieran unidas por un resorte, por un resorte que comprimimos. Si estas dos cargas estuvieran unidas por un resorte que comprimimos, es decir, aquí hubiera un resorte que las estuviera uniendo, las dos cargas positivas. A medida que las tratamos de juntar, ¿qué les pasa a este resorte, muchachos? ¿Alguien puede decir? Si tratamos de unir, ¿qué les pasa a este resorte? ¿Se está comprimiendo y se hace más duro? Se está comprimiendo, se hace más duro, de tal suerte que pues tiene más energía, porque cuando nosotros soltamos dejamos de aplicar la fuerza para unir, para comprimir más este resorte, pues este resorte va a tender a separarse. Entonces lo que está haciendo ahí es acumular energía, en este caso energía potencial eléctrica, así se comportan las cargas del mismo signo, como si estuvieran unidas por un resorte a compresión. Es a compresión. Como si estuvieran comprimiendo un resorte. Por eso si se acercan, este resorte acumula más energía, de tal suerte que si de pronto dejamos de aplicar la fuerza, las cargas se vuelven a separar súbitamente de manera natural, por la energía que se acumuló en el resorte. En el caso contrario, en el caso que sean dos cargas de diferente signo, lo que sucede cuando estas cargas se acercan, pues su energía potencial disminuye.
su energía potencial disminuye, es el caso contrario. Si se acercan, la energía potencial disminuye, y si se alejan, la energía potencial aumenta. Entonces, vamos a tratar de entender esta parte. Si se alejan, la energía potencial aumenta. Eso sucede cuando son cargas del mismo, de diferente signo. Vamos a hacer una similitud. Entonces, vamos a suponer, voy a poner acá otro color. Vamos a suponer que tuviera yo estas cargas así. Tengo una carga positiva y tengo una carga negativa. Ahora vamos a imaginarlas como si estuvieran unidas por una, ¿qué será? Por una liga de esta manera. Si estuvieran unidas por esa liga, muchachos, ¿qué pasaría si nosotros tratamos de alejar esta carga de esta, por ejemplo? ¿Qué pasaría con la tensión de esta liga? ¿Cómo sería la tensión de esta liga? Se va a hacer más fuerte. O sea, Ajá, va a tener más tensión, va a ser más fuerte la tensión en la liga, de tal manera que cuando la soltamos, pues esta liga va a hacer que las cargas se vuelvan a juntar. Entonces, esta tensión representa a esta energía potencial eléctrica. En este momento, por ejemplo, si estuvieran así de tensas y luego yo dejo que se acerquen más las cargas, es decir, que ahora por efecto de esa misma liga, estas cargas estén más cerquita, ¿cómo será la tensión ahora en esta liga que voy a dibujar apenas con respecto a la tensión que tenía antes esta liga? Si ahora están más cerquita por efecto de que están unidos por medio de esta liga. ¿Cómo sería la tensión de la liga en este punto que acabo de marcar, muchachos? ¿Alguien me puede decir? ¿sería más fuerte? En este caso de abajo, estarían más juntitas las cargas, o sea, ya estaría prácticamente, ya tendría menos tensión la liga. A medida que separamos más la liga, que la estiramos más, pues tiene más tensión, ¿no? Tiene más posibilidad de regresar las cargas a su misma posición. En este caso, la energía potencial es menor. Es lo que quiero que comparemos con esto que puse yo aquí abajo. La energía potencial se comporta como la tensión en esta liga. En este caso, cuando están separadas o se separan más, la energía potencial aumenta. Cuando están más cerquitas, la energía potencial disminuye. Eso es lo que quiero que quede claro. Y después, del otro lado, está exactamente lo mismo. Entonces, nos quedan 10 minutos en la sesión, muchachos. Vamos a ver la siguiente lámina. Antes de pasar a la siguiente lámina, ahorita quiero que pensemos en esta parte de la energía potencial, lo que recordemos estas características. Si tengo dos cargas del mismo signo y hago que estas cargas se acerquen, su energía potencial aumenta. Si las dejo que se alejen por efecto de su misma naturaleza, entonces su energía potencial disminuye. En el caso contrario, si tengo cargas de diferente signo que normalmente tenderían a juntarse, si las dejo que se acerquen, su energía potencial disminuye. Pero si las hago que se alejen, su energía potencial aumenta. Entonces, esta es lo que pusimos aquí arriba es, digamos, el equivalente mecánico o físico de este comportamiento de la energía potencial. Lo que seguiría, pues, es ver cómo podemos determinar esa energía potencial. Vamos a seguir analizando esta lámina. Porque aquí vemos, muchachos, en esta lámina del lado izquierdo, tengo aquí una carga eléctrica positiva. Ustedes pueden ver aquí en el centro de estas circunferencias. Y a lo
a todo su alrededor hay líneas de campo eléctrico que ya hemos platicado, líneas de campo, líneas de fuerza eléctrica. Y entonces esta carga, esta carga pues tiene un determinado valor. Y en cada uno de estos puntos, muchachos, en el punto A que está marcado aquí, pues esta carga tiene un campo eléctrico determinado que está aquí definido en la parte superior. Si se acuerdan de la definición de campo eléctrico, pues era el producto de la constante, en este caso de la constante del medio, en este caso la constante de Coulomb, por el valor de esta carga que está generando el campo eléctrico entre el cuadrado de la distancia que separa a la carga del punto donde estamos determinando el campo eléctrico, que normalmente ahí colocábamos una carga de prueba para determinar este campo eléctrico. Pero si esa carga o ese punto, si necesitamos determinar el campo eléctrico en un punto diferente, por ejemplo, este punto B que está más cerca de la carga que genera el campo eléctrico, entonces podemos determinar el campo eléctrico con esta ecuación que tengo aquí arriba. El campo eléctrico en el punto B va a ser el producto de la constante del medio por la carga que genera el campo eléctrico entre el cuadrado de la distancia que separa a la carga de este punto, que en este caso es esta distancia RB. Y entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Normalmente si colocamos una carga de prueba positiva, bueno, dependiendo del signo de la carga que podamos aquí, vamos a tener un campo eléctrico, una dirección de campo eléctrico distinto. Pero en cada uno de estos casos vamos a tener una fuerza entre las cargas que coloquemos aquí en estos puntos A y B. Entonces, dependiendo del signo de esa carga, pues la fuerza va a ser diferente, o al menos va a tener una dirección diferente, porque va a tener la fuerza que genere el campo eléctrico en ese punto. Bueno, lo que dice más abajo, esta lámina me dice que la fuerza promedio de la carga Q al desplazarse desde A hasta B, si ponemos esta carga Q en este punto A y dejamos que se mueva o la hacemos moverse del punto A al punto B, entonces podemos calcular una fuerza promedio que se genera sobre esa carga que colocamos en el punto A o B. Esta fuerza la podemos calcular de esta manera, muchachos. Aquí está. Aquí está esta ecuación, si la podemos observar, esta es la ecuación de la fuerza de Coulomb, es la constante K por el producto de la carga, una de las cargas que es la carga que está al centro, por la otra carga que es esta Q que vamos a tener a una cierta distancia, en este caso en el punto A en primera instancia y después la vamos a mover hasta el punto B. Entonces si movemos esta carga del punto A al punto B, con esta ecuación podríamos calcular la fuerza promedio que se genera sobre esa carga, mientras la movemos desde el punto A al punto B, y eso tiene que ver con la distancia que tenía originalmente en el punto A, y la distancia que tiene después en el punto B. Entonces, les digo, esta es la misma ecuación de Coulomb, nada más que aquí hay dos distancias, porque la carga se mueve desde un punto a otro. Y eso me da la fuerza promedio. Y después, como veíamos hace rato, muchachos, en la definición del trabajo, decíamos que el trabajo era la fuerza por el desplazamiento, que es lo que tenemos aquí marcado. Y entonces, nuevamente la fuerza ya la tenemos aquí ejemplificada con esta ecuación que resaltamos arriba. Y el desplazamiento que realiza esta carga es moverse desde el punto A hasta el punto B. Esto es la diferencia entre la distancia RA a RB. Aquí está mal la lámina. Esta es RA más RB. La que vale es lo que está en rojo, menos RB. Esa va a ser la distancia que recorre esta carga, es decir, solamente se va a mover esta distancia de aquí a acá. Eso es, a esta distancia más grande, restarle esta distancia más pequeña, eso me va a dar el desplazamiento o la distancia que se mueve esta carga. Entonces, si multiplicamos la fuerza que se genera en esta carga que tenemos, que es esta ecuación,
por la distancia que recorre, entonces encontramos el trabajo que se realiza sobre esta carga Q colocada en el punto A y después en el punto B. Bueno, más bien para moverla desde el punto A hasta el punto B. Entonces de ahí queda esta ecuación que tenemos aquí abajo. Queda esta ecuación que tenemos aquí abajo que me dice, o la puedo interpretar de esta manera, que el trabajo que me cuesta llevar la carga desde el punto A hasta el punto B, pues lo puedo determinar de esta manera, multiplicando la constante del medio por el producto de las cargas y por esta diferencia de las distancias, la distancia final a la que está colocada la carga menos la distancia inicial a la que estaba, bueno, el inverso de las distancias a la que estaba colocada la carga. Y eso va a ser la energía potencial para llevar la carga desde el punto A hasta el punto B, o la energía potencial que se acumula o se pierde al mover la carga del punto A al punto B. Entonces, nos quedan 2 minutitos, muchachos, en esta sesión. Les voy a pedir que nos reconectemos unos minutitos para acabar de explicar esta lámina. Entonces, ahorita que se termine la sesión, les voy a pedir que nos reconectemos, por favor. Bien, perdón. Acá en la parte más abajo, esta es la definición de la energía potencial, es el trabajo que se realiza para mover la carga desde un punto a otro. Y aquí abajo lo que me dice es que si necesito mover una carga desde el infinito hasta un punto determinado, el infinito sería el punto A y el punto determinado será una distancia R. Entonces lo que tengo que hacer es nuevamente multiplicar la constante del medio por el producto de las cargas y por esta diferencia de inversos de distancia. Pero si yo hago el inverso del infinito, esto se hace 0. Y entonces el trabajo que necesito hacer para traer una carga desde el infinito, o sea, desde una distancia muy lejana hasta un determinado punto, pues simplemente lo voy a determinar de esta manera, multiplicando la constante del medio por el producto de las cargas y dividiendo entre la distancia. Eso es precisamente la energía potencial o el trabajo para traer la carga desde el infinito hasta un determinado punto. Nos vemos en 2 minutos en cuanto nos reconectemos, por favor. Y eso es la energía potencial eléctrica. No alcanzo, no tengo aquí a ver la vista del reloj. Pero en cuanto se termine, nos reconectamos, por favor, para continuar. Bien, muchachos, entonces aquí tengo la energía potencial eléctrica definida de esta manera.